21. La cabeza del hombre y los pies de la mujer se pueden mirar, pero no tocar. En el folclore popular suelen transmitirse este tipo de refranes. Representan una parte esencial de la cultura popular que encierra la sabiduría de los antiguos y sus lecciones extraídas de la vida cotidiana. Aunque los refranes no poseen la elegancia de la poesía o la prosa, han sido transmitidos y conservados durante miles de años, y cada una de sus palabras sigue siendo silenciosamente admirada por las generaciones posteriores. La frase «la cabeza del hombre y los pies de la mujer se pueden mirar, pero no tocar» es también uno de esos refranes que encierran un profundo significado legado por los antiguos. ¿Por qué se dice así? En tiempos pasados, los hombres solían llevar el pelo largo, mientras que la mayoría de las mujeres se vendaban los pies para mantenerlos pequeños. Esto, de forma indirecta, generaba incomodidad al caminar y les impedía moverse libremente. A los ojos de las generaciones antiguas, la cabeza del hombre era la parte más importante del cuerpo. Solo los familiares cercanos o los mayores podían tocar la cabeza de un niño pequeño. Cuando alguien sin una relación cercana tocaba la cabeza de un hombre, eso se consideraba una falta de respeto e incluso una muestra de menosprecio hacia él. En la antigüedad, la posición social de una persona también dependía de la ropa y el sombrero que llevaba. El sombrero colocado sobre la cabeza tenía un gran simbolismo, por lo que no se podía tocar la cabeza de un hombre a la ligera, ya que representaba su dignidad. Si alguien tocaba sin permiso, significaba una verdadera ofensa hacia esa persona. Lo mismo ocurría con las mujeres, ya que en la antigüedad sus pies eran muy valorados. Cuando una mujer se lavaba los pies, no podía permitir que otros los vieran, y mucho menos que los tocaran. La expresión loto dorado de 3 palmos también hacía referencia al ideal estético de aquella época. Por supuesto, la práctica de vendar los pies fue abolida más adelante, pero incluso hoy en día las mujeres siguen cuidando sus pies con esmero. Suelen utilizar diversos productos para el cuidado de la piel con el fin de evitar problemas inapropiados como las grietas o la descamación en los pies. Por ello, para las mujeres, los pies son tan importantes como lo es la cabeza para los hombres y tampoco deben ser tocados. Además, hay quienes consideran que la cabeza del hombre, los pies de la mujer y la cintura son zonas del cuerpo donde se concentra la energía de la buena fortuna. Si alguien los tocaba, era muy fácil que perdieran su buena fortuna. Por eso, si alguien podía tocar la cabeza de un hombre o los pies de una mujer, significaba que la relación entre ambos debía ser muy estrecha. Sin embargo, seguía considerándose inapropiado, ya que los antiguos solían enseñar que hombres y mujeres no deben tener contacto físico. Por supuesto, con los cambios de la sociedad, la mentalidad de las personas modernas ha evolucionado mucho respecto al pasado. Hoy en día, entre hombres y mujeres, es habitual que se den palmadas en el hombro al interactuar. Entre amigos, es normal tocarse la cara, incluso la cabeza, o abrazarse por la cintura. Sin embargo, en lugares públicos todavía se debe tener cuidado. Los hombres no deben tocar la cabeza y las mujeres no deben tocar los pies. Esto sigue siendo un tabú en las normas de cortesía en muchos lugares. Un pequeño descuido puede fácilmente dar lugar a malentendidos, como herir el orgullo de un hombre o ser acusado de acoso sexual hacia una mujer. 22. No pierdas tu dignidad por un pequeño beneficio. En la vida, aunque lo pierdas todo, nunca deberías perder tu integridad. La siguiente historia es una lección profunda para quienes estén dispuestos a sacrificarse a sí mismos. En una localidad del sur, había un puesto de pescado en el mercado. Los clientes solían hacer largas colas. El negocio prosperaba de forma extraordinaria, ya que ese puesto de pescado era famoso por su frescura y calidad. El dueño del puesto incluso planeaba abrir una nueva cadena.
Era un hombre de más de 50 años. En una conversación casual, nos contó que, en el pasado, su negocio apenas le daba para mantener a su familia y que el cambio se debió a un cliente muy especial. Tras encender un cigarrillo, nos relató una historia. Hace unos 5 años, un niño de unos 7 o 8 años llegó al mercado a comprar verduras, con semblante abatido, y se detuvo frente a su puesto de pescado. «Señor, véndame 2 peces pomfret». El dueño del puesto miró al niño, sacó 2 peces y empezó a pesarlos. El niño rebuscó durante un buen rato en su bolsillo y al final sacó un billete de 100. «Es dinero del aguinaldo y te da pena gastarlo, ¿verdad?», bromeó el dueño. Las mejillas del niño se sonrojaron. «36», dijo el vendedor, mientras tomaba el dinero y le devolvía 64. Después de recibir el dinero, el niño tomó los peces y el cambio y se marchó rápidamente. Para sorpresa del dueño, al día siguiente el niño volvió. «Mi madre ha ingresado hoy en el hospital», dijo, dejando al dueño desconcertado. «Mi madre está enferma y hoy la operan. Ayer le compré el tipo de pescado que más le gusta, el pomfret. Tenía miedo de que ya no tuviera otra oportunidad de volver a comerlo. Pero después de comerlo, mi madre me dijo algo. Si por codiciar un pequeño beneficio se pierde la dignidad, entonces no merece la pena». El niño, avergonzado, sacó de su bolsillo un billete de 100 completamente nuevo y se lo entregó con respeto al dueño del puesto. «Señor, lo siento, el billete que usé ayer era falso. Este es el verdadero». El dueño del puesto de pescado se quedó totalmente sorprendido. No se esperaba ese desenlace. Recordó el día anterior y pensó que jamás habría imaginado que un niño de aspecto tan sincero pudiera haber pagado con un billete falso. El niño, avergonzado, bajó la cabeza. «Gracias, señor. Este billete falso lo había recibido mi madre hace tiempo y siempre lo guardaba en un cajón. Como está enferma, ya ha gastado todos los ahorros y para ayudarla a ahorrar 100, cogí este billete falso a escondidas y compré el pescado sin que ella lo supiera. Gracias por no enfadarse conmigo». El dueño del puesto sintió como si algo dentro de él se rompiera. Era una sensación muy difícil de describir. Sacó el billete falso del cajón y se lo devolvió al niño. El niño se inclinó en señal de respeto y se marchó. Mientras observaba cómo su figura se perdía poco a poco en la distancia, el dueño del puesto no lograba recuperar el ánimo durante mucho tiempo. Finalmente, al llegar la hora de recoger, aprovechando un momento en que nadie miraba, tiró a la basura más de una decena de peces de mar que llevaban más de una semana bajo el puesto, conservados con formalina, un producto químico que se utiliza para evitar la descomposición, desinfectar y blanquear. Con el tiempo, la madre del niño falleció a causa de su grave enfermedad. El niño regresó a su pueblo para continuar sus estudios. El dueño del puesto de pescado no volvió a verlo. Sin embargo, cada vez que pensaba en aquel niño y en su madre, a quien nunca llegó a conocer, sus mejillas se sonrojaban. La admirable sabiduría de esa madre no solo logró reconducir a su hijo hacia los valores morales correctos, educándolo para ser una buena persona, sino que también fue capaz de conmover a los demás. Esta era, sin duda, una madre extraordinaria. 23. Implicaciones. Confucio tenía un discípulo llamado Mo, originario del estado de Dang. Mo era un estudiante mediocre, pero siempre se creía el mejor. Tras algunos años de estudio, pidió regresar a su país, convencido de que ya había aprendido todo el conocimiento de su maestro. Tu Kong, al enterarse, preguntó, ¿y si esa persona vuelve a su país y se convierte en funcionario, pasaría algo? Confucio, moviendo las piernas, respondió, no pasa nada. Tu Kong volvió a preguntar, ¿y si se convierte en general? Confucio, acariciándose la barba, respondió,
¿Está bien?, volvió a preguntar. ¿Y si se convierte en bandido? Confucio, mientras bostezaba, contestó: tampoco causará daño. Entonces Tukong se quedó tranquilo y escuchó con calma que Mo solo había pedido regresar a su país para ser maestro. Al oír esto, Confucio se sobresaltó tanto que no tuvo tiempo de calzarse los zapatos ni de abotonarse la túnica y salió corriendo a toda prisa hacia la puerta, completamente alarmado. El discípulo corrió tras él y preguntó: «Maestro, ¿a dónde va?». Confucio, corriendo, respondió: «Voy al estado de Dang ahora mismo». El discípulo volvió a preguntar: «¿Y para qué va al estado de Dang?». Confucio, sin dejar de correr, contestó: «Voy para impedir que ese tal Mo se convierta en maestro. Si llega a ser funcionario, como mucho perjudicará a una aldea. Si es general, dañará solo una ciudad, e incluso si fuera bandido, quizá ni siquiera haría daño a nadie. Pero si llega a ser maestro, causará daño durante generaciones y ni siquiera yo podré librarme de las consecuencias». 24. La ociosidad es lo más temible. En la vida, uno debe esforzarse por alcanzar el nivel más alto posible y, una vez conseguido, no debe permitirse vivir en la ociosidad. El célebre escritor chino Shen Congwen dijo una vez: «Lo que más temo en la vida es dejarme llevar por la ociosidad y perder el sentido de la existencia». Un discípulo suyo, Wong Tan-ki, describió a Shen Congwen en un artículo de la siguiente manera: «En invierno, como no había fuego en casa para calentarse, se envolvía en una manta de algodón y seguía escribiendo. Incluso en los últimos años de su vida, no quiso dedicar tiempo al descanso, sino que redactó la obra titulada Estudios sobre el vestuario de la antigua China, basándose en una gran cantidad de documentos y una investigación exhaustiva. Él seguía escribiendo mientras muchos otros disfrutaban del descanso, y continuaba escribiendo incluso cuando alguien lo cuestionaba o lo criticaba. Haz que la ocupación constante sea el estado natural de tu vida. Esa es la única manera de descubrir su verdadero valor». 25. Olvidar que se ha hecho un favor. Desde la antigüedad existe un dicho muy sabio: si haces un favor, no esperes recompensa. Si esperas recompensa, mejor no hagas el favor. Pero en la vida, hay personas que, tras tender la mano para ayudar a otros, sienten que el otro les debe gratitud y siempre esperan que se les agradezca y se les devuelva el favor. Ante los demás, adoptan deliberadamente una actitud altiva y poco respetuosa. Una o dos veces puede tolerarse, pero si se repite a menudo, incluso aquellos que en su día recibieron una gran ayuda de ellos acabarán sintiéndose muy incómodos. De este modo, esa persona se siente aún más incómoda. Considera que el otro es un ingrato, piensa que su bondad ha sido desperdiciada, se decepciona, se enfada e incluso acaba albergando rencor, sufriendo angustia y dolor. Ayudar a los demás debería ser un acto noble, pero al estar siempre pendiente y guardarlo todo en el corazón, acaba convirtiéndose en una carga que impide vivir con alegría y serenidad. Todos en algún momento necesitaremos que alguien nos tienda la mano. Por eso, recuerda un poco más la ayuda que recibes de los demás y un poco menos los favores que tú has hecho, y así tu vida será mucho más ligera. 26. Una vida demasiado ociosa es en realidad una desgracia. El escritor austríaco Stefan Zweig dijo una vez: «Cada regalo que el destino concede encierra un valor oculto tras él». Un hombre en Inglaterra, que pasó de ser un pobre basurero a convertirse en millonario gracias a la suerte de ganar un premio, dejó su trabajo y empezó a derrochar comprando coches de lujo, consumiendo drogas, contratando prostitutas y entregándose al juego. En tan solo 7 años,
gastó 9,7 millones de libras esterlinas y acabó en la ruina, abandonado incluso por su esposa y su hija. Es evidente que lo material solo puede satisfacer la felicidad momentánea de una persona. Cuando uno vive en placeres y desenfreno, le resulta muy difícil reconocer la verdadera felicidad que nace del corazón. Porque aunque en los momentos de ocio puedas sentir cierta alegría durante un tiempo, ese vacío acaba repitiéndose una y otra vez. Llegará un día en que te parecerá insoportable. Estar ocupado puede ser agotador, pero si sabes cómo organizarte y dividir tu tiempo en pequeñas partes, eso puede permitirte alcanzar muchas cosas como la riqueza, la felicidad y la plenitud interior. A lo largo de las décadas de la vida, deberíamos dejar algo a este mundo. Nunca consideres el ocio como un regalo del cielo. Las cosas que te producen placer y alegría algún día pueden destruirte. Por supuesto, estar demasiado ocupado o demasiado desocupado no es lo ideal. Encontrar descanso en la ocupación y ocupación en el descanso. Tener algo que hacer, alguien a quien amar y algo que esperar. Ese es el estado más pleno de la vida. Cuando empiezas a comprender cómo valorar el tiempo, a aprovecharlo y organizarlo de manera razonable, significa que estás alargando tu propia vida y elevando el valor de tu existencia. Lo que llamamos vivir con plenitud significa no rendirse nunca en ninguna etapa de la vida. 27. El maestro bondadoso. Había un alumno cuya familia era muy pobre cuando él era pequeño, hasta el punto de que en casa no tenían ni un lugar para bañarse. Por eso, cada verano, cada vez que quería bañarse, tenía que ir al borde del río. Sobre todo cuando llegaba el invierno, el agua del río era muy fría y por ello solía tardar mucho tiempo en terminar de bañarse. Un día, la escuela asignó a un nuevo tutor para dar clases a su curso. Como el profesor estaba muy ocupado con el trabajo, solía pedirle a él y a otro compañero que fueran a su casa a ayudarle a preparar carbón para quemar. Una vez terminado, el maestro solía dejar que se ducharan con agua caliente como muestra de agradecimiento antes de que regresaran a casa. Y para el alumno, cada vez que podía ir a ayudar al maestro, se sentía muy feliz. Y por supuesto, el maestro también solía contar con su ayuda con frecuencia. Muchos años después, en una fiesta, aquel alumno pobre de antaño que ahora había logrado cierto éxito en su carrera, empezó a presumir con orgullo ante todos de las tareas que había realizado en el pasado. Al finalizar la fiesta, la hija del profesor tutor, que también estaba presente, le envió un mensaje que decía: «En realidad, el propósito de mi padre no era que tú hicieras ese trabajo, sino que quería darte un lugar donde pudieras bañarte». Al leer el mensaje en su teléfono, se emocionó hasta las lágrimas. Entonces comprendió que el profesor había sido muy bueno con él durante muchos años y que él nunca se había dado cuenta. Aquel maestro no solo le había ayudado a superar las dificultades de la vida, sino que también se había esforzado con esmero en proteger su dignidad y apoyarle en todos los aspectos. En las relaciones humanas, la honestidad es lo primero. Cuando entablamos una relación con alguien, normalmente empezamos por confiar en su integridad. Si una persona no puede inspirar confianza en cuanto a su carácter, por muy grandes que sean sus capacidades, le resultará difícil alcanzar logros verdaderamente importantes. Una gran empresa necesitaba contratar a un asistente contable. Esta persona sería entrevistada y seleccionada por un especialista en recursos humanos. Cada día, muchas personas acudían a la entrevista. Tras varias rondas de selección, solo quedaron 3 candidatos. Sin embargo, las capacidades de los 3 eran prácticamente iguales, lo que dejó al especialista en recursos humanos sin saber a quién elegir, así que decidió pedir instrucciones al jefe. El jefe les hizo una única pregunta:
¿cómo harías para ayudar a la empresa a evadir 500,000 yuanes en impuestos? En ese momento, el primero y el segundo respondieron que podían crear cuentas falsas. El jefe asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Simplemente les pidió que esperaran noticias. Cuando llegó el turno de la última chica, al principio se quedó sorprendida unos segundos. Luego guardó silencio durante un buen rato antes de preguntar: ¿de verdad tiene que hacerlo? El jefe asintió. Entonces la chica se despidió, se levantó y se marchó, renunciando a la entrevista. En ese momento, el jefe se levantó de repente, le sonrió y dijo: «Señorita, por favor espere. Usted es la persona más honesta y con más principios de todos los candidatos. Enhorabuena, ha superado la entrevista». Después de un tiempo trabajando, esta joven fue ascendida a Inspectora General de Contabilidad, una posición muy respetada. En el Liji se dice DY, lo que significa que quien posee virtud acabará logrando. La integridad personal es la herramienta más eficaz para poner a prueba a alguien. También representa la honestidad y el límite último en el trato básico con los demás. Hay una fábula interesante que dice así: Dios tiene una balanza especial para pesar el valor de la integridad. Colocó un peso en uno de los platillos como estándar. Quien supere ese peso es considerado una persona de alta virtud, de noble carácter. Quien pese menos es una persona de baja virtud, de carácter deficiente. Un día, un hombre pobre, completamente desnudo, se subió a la balanza. El peso fue inmenso, superó el del contrapeso. Dios elogió: «Bien, es de calidad superior». Luego se acercó un hombre adinerado. Temiendo no pesar lo suficiente y ser clasificado como de calidad inferior, se ciñó una gruesa faja de oro a la cintura y subió a la balanza lleno de confianza. En efecto, al subirse, pesó más que el contrapeso, pero Dios negó con la cabeza y dijo que era de calidad inferior. El hombre rico, indignado, se volvió hacia Dios y exclamó: «Esta balanza no está bien calibrada». El peso fue inmenso, superó el del contrapeso. Dios elogió: «Bien, es de calidad superior». Luego se acercó un hombre adinerado. Temiendo no pesar lo suficiente y ser clasificado como de calidad inferior, se ciñó una gruesa faja de oro a la cintura y subió a la balanza lleno de confianza. En efecto, al subirse, pesó más que el contrapeso, pero Dios negó con la cabeza y dijo que era de calidad inferior. El hombre rico, indignado, se volvió hacia Dios y exclamó: «Esta balanza no está bien calibrada». La sinceridad y la buena virtud son la mejor carta de presentación de una persona y también el mejor feng shui de la vida. 29. La ociosidad nos convierte en personas inútiles. Había una joven que, tras graduarse en la universidad, consiguió un empleo en una gran empresa gracias a su alto nivel académico. Creía que con eso su vida ya estaba encarrilada. Después de terminar su trabajo, volvía a casa y se dedicaba tranquilamente a ver series de televisión. Mientras tanto, una compañera suya seguía muy ocupada, dedicándose al estudio y a formarse después del horario laboral. Ella solía burlarse de esa compañera, pensando que, al tener un nivel académico inferior al suyo, por mucho que se esforzara, no serviría de nada. Sin embargo, aunque ambas realizaban el mismo trabajo, cumplían el mismo horario y afrontaban tareas similares, solo al final del día se podía percibir claramente en quién brillaba el verdadero talento. Así que, después de 5 años, bajo la presión del entorno laboral, la empresa tuvo que enfrentarse a una reestructuración y se vio obligada a despedir personal. Ella, a pesar de tener un alto nivel académico, fue inesperadamente incluida en la lista.
En ese momento se dio cuenta de que, frente a las nuevas generaciones, no basta solo con la fuerza física y mental, sino que lo verdaderamente esencial es la experiencia acumulada a lo largo de los años. Aunque habían pasado 8 años desde que se graduó, ella no había avanzado nada respecto a cuando terminó sus estudios. Mientras tanto, las nuevas generaciones no dejaban de aportar talentos emergentes, lo que hizo que al competir con ellos se enfrentara a numerosos retos y dificultades. En realidad, la vida es como remar contra corriente. Si no avanzas, inevitablemente retrocedes. En el mundo de las personas talentosas y sobresalientes, uno debe mejorar constantemente su propio valor. La calidez de estar acostado en la cama no se compara con la calidez del futuro que te espera. Las historias de los libros siempre encierran lecciones de vida que acabarás aprendiendo. La indulgencia y la codicia solo endurecen la vida. La gente suele lamentarse de que la crisis de la mediana edad les ha hecho perder la capacidad de estar alerta. Pero en realidad, antes de que llegara de forma repentina, ya habías tenido innumerables oportunidades para evitar que la crisis te alcanzara. Sin embargo, tal vez fue precisamente tu elección por lo fácil lo que le dio la oportunidad de atacarte. 30. Agradecer a la vida. Cuando somos pequeños, nuestros padres y profesores suelen enseñarnos que debemos tener un corazón bondadoso y compasivo, porque la persona más noble en este mundo es aquella que sabe mantener su bondad intacta. Hay una historia conmovedora que cuenta que un hombre estadounidense llamado Aaron se esforzaba por encontrar trabajo para que su hijo de 2 años no pasara hambre. Un día, por fin recibió una cita para una entrevista. Estaba muy ilusionado y llevaba mucho tiempo preparándose. Aquella mañana solo le quedaban $2 en el bolsillo y tomó el autobús hacia la empresa donde quería trabajar. De camino a la entrevista, ocurrió un accidente de tráfico y el autobús en el que viajaba se detuvo, pero nadie estaba dispuesto a bajar para ayudar. Aaron pidió al conductor que abriera la puerta para poder socorrer al herido, pero el conductor le respondió: «El autobús no espera a nadie, si bajas me marcharé». Tras unos instantes de lucha interior, Aaron decidió bajarse del autobús para ayudar a la persona herida, renunciando así a la valiosa entrevista. Finalmente, el herido fue trasladado rápidamente al hospital y recibió atención médica a tiempo. Aaron compartió: «Renuncié a aquella oportunidad de trabajo porque otro empleo se puede encontrar, pero una vida solo hay una». En ese momento, en mi mente solo estaba el pensamiento de salvar a la persona. Afortunadamente, gracias a su acto de bondad, numerosos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Después, recibió múltiples ofertas de empleo, incluso de una empresa que lo contrató sin necesidad de entrevista. Y su vida, antes marcada por la pobreza, mejoró considerablemente gracias a la ayuda solidaria de muchas personas de buen corazón. La bondad es como un círculo. Si sabes ser agradecido y vivir con bondad, algún día todas las buenas acciones que has hecho serán recompensadas de diferentes maneras. Como escribió una vez un escritor en un artículo, a veces la bondad no te recompensa de inmediato, pero te traerá sorpresas. A veces la bondad llegará de otra forma para que puedas percibir su grandeza y riqueza.